Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre el arte. ¿De qué se trata esta vez? Vamos a explorar la belleza de la imperfección. Suena interesante. Para esta inmersión nos adentraremos en un extracto de la imperfección en el arte. Ajá. Un documento que analiza cómo la imperfección ha moldeado el arte a través de la historia y las culturas. Me fascina este tema. Muchas veces buscamos la perfección en el arte, pero al hacerlo, Nos olvidamos de algo. claro, nos olvidamos de la riqueza que se esconde en lo imperfecto. Exacto. Y este documento nos recuerda que históricamente la imperfección no se ha visto como un defecto. ¿En serio? ¿Sí? De hecho, los errores o accidentes durante la creación pueden transformar una obra en algo único e irrepetible. Es verdad, piensa en ello. Esos errores son como huellas dactilares, ¿Qué quieres decir? detalles que hacen que una obra sea única. Exactamente. Y si nos vamos a la historia del arte, hay un movimiento que realmente supo aprovechar esto. El expresionismo abstracto. ¿Te suena? Claro, un movimiento que valoraba la espontaneidad, la autenticidad. Sí, la expresión pura de la emoción. Exacto. Artistas como Jackson Pollock y Willem de Kooning, por ejemplo, Ah, sí. no buscaban la perfección en cada trazo. Ya. Sus pinceladas, a veces enérgicas, a veces casi aleatorias, los goteos, las salpicaduras, Interesante. todo contribuía a la fuerza expresiva de sus obras. Es que en sus obras el error no era un accidente que había que corregir, Sino, sino una técnica en sí misma. de hecho, la famosa técnica del dripping de Pollock, donde dejaba caer pintura sobre el lienzo, surgió de la experimentación y de aceptar los resultados inesperados. ¿Te imaginas? Yeah. La cantidad de errores felices que debieron ocurrir en su proceso. Muchos, seguro. Y estos accidentes en el arte a veces son los que abren nuevas posibilidades. ¿Cómo cuáles? Un color que se derrama, un trazo que se sale del lugar. Ajá. Pueden dar texturas o tonalidades que jamás hubieras planeado. Es como si el azar mismo colaborara en la obra. Y hablando de dejarse llevar por la intuición, el documento también menciona la pintura intuitiva y el dibujo espontáneo. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Por supuesto, imagina crear sin un plan rígido, Sin plan. dejando que tu mano y tu intuición te guíen. En la pintura intuitiva y el dibujo espontáneo, la obra se desarrolla de forma orgánica sin la presión de tener que seguir un diseño preestablecido. Suena liberador, ¿no crees? Dejar de lado el control excesivo y permitir que la espontaneidad tome las riendas. Totalmente. Es como darle espacio a tu subconsciente para que se exprese. Y hay ejemplos de artistas que hayan usado este estilo. Claro, artistas como Jean-Michel Basquiat y Sitombly utilizaron estos enfoques. Sus obras son vibrantes, llenas de energía y autenticidad. Me encantaría que nuestros oyentes pudieran experimentar con esto, aunque sea un poco. Sí. ¿Se te ocurre alguna forma sencilla de aplicar la pintura intuitiva en la vida diaria? Claro, incluso sin ser un artista experimentado, puedes probarlo. Toma un pincel, algunos colores que te gusten y un lienzo o papel. Y luego, No pienses demasiado, simplemente deja que tu mano se mueva libremente y disfruta del proceso. Verás cómo surgen formas y texturas interesantes sin necesidad de planificarlas. qué buena idea. Y hablando de apreciar la imperfección, no podemos dejar de mencionar el concepto japonés del wabi-sabi, Ah, el wabi-sabi. una filosofía que nos enseña a encontrar belleza en la imperfección, ¿En serio? en lo incompleto, en lo transitorio. En vez de buscar la perfección inmaculada, el wabi-sabi nos invita a apreciar la huella del tiempo, lo natural, lo simple. Es como si nos dijera, la verdadera belleza reside en la autenticidad, en las marcas que la vida deja en nosotros. Y un ejemplo perfecto de esto lo encontramos en ¿Dónde? la cerámica japonesa. Ah, claro. Piensa en una taza de té hecha a mano, con sus bordes irregulares, sus texturas imperfectas, quizás incluso una pequeña grieta reparada con oro. En otras culturas, esto podría verse como un defecto, pero en la cerámica japonesa, estas imperfecciones añaden carácter, historia, belleza. Es fascinante cómo algo que podría considerarse un error se convierte en una característica que aumenta el valor de la pieza. ¿Verdad? Y no solo en cerámica, el wabi-sabi se puede aplicar a muchos aspectos de la vida, ¿verdad? Por supuesto. La próxima vez que observes una hoja seca con sus bordes irregulares o una piedra desgastada por el mar, intenta apreciarlos desde la perspectiva del wabi-sabi. Verás cómo la imperfección se transforma en belleza. Es un cambio de perspectiva muy interesante.
Y el documento también nos invita a incorporar algo que llama accidentes controlados en nuestro proceso creativo. Accidentes controlados. ¿Podrías explicar un poco más sobre esto? Claro, se trata de crear las condiciones para que ocurran accidentes que enriquezcan la obra. Dame algunos ejemplos. Por ejemplo, podrías experimentar con el dripping, como hacía Pollock, o usar herramientas inusuales para aplicar la pintura o dejar que los colores se mezclen de forma espontánea en el lienzo. Es como jugar con el azar, pero de forma consciente. ¿Qué te parece si en la siguiente parte exploramos cómo podemos aplicar estas ideas de la imperfección en nuestra propia vida? Me parece una excelente idea. Estoy segura de que nuestros oyentes encontrarán muchas maneras de incorporar estas ideas para vivir de una manera más libre y creativa. Retomando nuestra inmersión en el mundo de la imperfección en el arte, me gustaría profundizar en la idea de dejar ir el control. Ah. Un concepto clave que mencionaba el documento. ¿Sí? Porque a veces la obsesión por la perfección nos paraliza, nos impide experimentar ¿Verdad? y explorar nuevas ideas. Es como si tuviéramos miedo ¿De qué? de dar un paso en falso y arruinarlo todo. Es como si nos enfrentáramos a un lienzo en blanco, Ajá. con el miedo de mancharlo con un trazo incorrecto. Ya. Pero al aferrarnos a ese control absoluto, ¿Qué pasa? ¿qué estamos perdiendo? No sé, dime tú. La magia de lo imprevisto, la chispa de la creatividad genuina. Es como si el arte mismo nos susurrara. Confía en el proceso, déjate llevar. ¡Qué maná! Permíteme sorprenderte. Exacto. Y al soltar las riendas, al permitir un margen para el error, le damos espacio a la intuición, al instinto, a esa fuerza creativa que a veces se esconde detrás de la mente racional. ¿Y qué ocurre cuando nos permitimos ese descontrol? ¿Qué tipo de arte surge de esa libertad? Buena pregunta. Surge un arte más auténtico, más personal, más conectado con nuestra esencia. Dejamos de lado la rigidez de la técnica perfecta para entregarnos a la fluidez de la creación. Es como si la imperfección nos recordara que el arte, al igual que la vida, ¿Es qué? es un proceso en constante cambio, un camino lleno de sorpresas, ¿De qué más? de giros inesperados, Mm. de momentos de belleza que nacen de la imprevisibilidad. Precisamente, al aceptar esa imprevisibilidad, al abrazar la imperfección como parte integral del proceso creativo, nos liberamos de la presión de alcanzar un ideal inalcanzable y nos permitimos disfrutar del viaje. Del viaje en sí con sus experimentos, sus descubrimientos, sus errores. Exacto. Y al final, ese disfrute se traduce en una obra más viva, más honesta, más llena de significado. Una obra que refleja la verdadera esencia del artista con sus dudas, sus miedos, Sí. pero también con su pasión, su creatividad, su capacidad de asombro. Y es esa autenticidad, esa conexión con lo humano, con lo imperfecto. ¿Qué pasa? Lo que hace que el arte sea tan poderoso, tan conmovedor, tan universal. Porque al final todos somos imperfectos. Claro, Y en esa imperfección reside nuestra belleza, nuestra singularidad. lo que nos hace humanos. Mm. El arte nos recuerda esto constantemente, nos invita a aceptarnos a nosotros mismos, Ajá. con nuestras imperfecciones y a encontrar belleza en lo inesperado, en lo que se sale de la norma, en lo que no encaja en los cánones de la perfección. ¿Y cómo podemos aplicar esta sabiduría del arte a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos dejar de luchar contra nuestras imperfecciones y empezar a abrazarlas? Buena pregunta. El documento nos da algunas pistas. Habla, por ejemplo, de la importancia de incorporar lo que llama accidentes controlados en nuestro proceso creativo. Es decir, crear las condiciones para que ocurran accidentes que enriquezcan la obra. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo aplicar esto? Claro, piensa en la técnica del dripping de Pollock. ¿Ah, sí? Dejar caer pintura sobre el lienzo desde cierta altura puede generar resultados sorprendentes. Entiendo. Puedes experimentar con esto en casa utilizando diferentes tipos de pintura, superficies, incluso herramientas para salpicar o gotear. Suena divertido. Ah. Y no se necesita ser un artista profesional para probarlo. Exactamente. La idea es jugar con el azar, dejar que la pintura se comporte de forma inesperada y observar los resultados. Quizás descubras nuevas texturas, formas o combinaciones de colores que te inspiran. Y más allá de la pintura, ¿Qué? ¿cómo podemos aplicar esta idea de los accidentes controlados en otros ámbitos de la vida? En la cocina, por ejemplo, podrías probar a combinar ingredientes que normalmente no usarías juntos. ¿En serio? O a modificar una receta a mitad de camino, dejándote llevar por la intuición. En la escritura puedes experimentar con la escritura automática, dejando que las palabras fluyan sin censura previa y luego editar el resultado. Me encanta la idea de aplicar esto en la cocina. Seguro que salen recetas deliciosamente imperfectas. La clave está en abrirse a la posibilidad de que algo inesperado y maravilloso pueda surgir de un error o un cambio de planes. Es como si la vida misma fuera un gran lienzo en blanco donde podemos experimentar, Ajá. jugar con el azar.
Y descubrir nuevas formas de belleza en lo imperfecto. Exactamente. Y al final, lo importante no es la perfección del resultado, sino la autenticidad del proceso. Y con esa reflexión, creo que es un buen momento para tomar un respiro y continuar explorando este tema en nuestra siguiente parte. Me parece perfecto. Tengo muchas ganas de seguir descubriendo la belleza de la imperfección. Retomando nuestra inmersión en la imperfección, me parece importante reflexionar sobre cómo esta idea se conecta con nuestra propia experiencia como seres humanos. Es cierto, a menudo nos esforzamos por ocultar nuestras imperfecciones, por encajar en un molde de perfección que la sociedad nos impone. Como si tratáramos de pulir nuestras asperezas para ser aceptados. Exacto, y al hacerlo, ¿no crees que perdemos un poco de nuestra esencia, ¿Y qué? de nuestra autenticidad? Como si tratáramos de ser una copia perfecta en lugar de un original único. No es verdad. Y aquí es donde el arte nos da una lección valiosa. Nos invita a abrazar nuestras imperfecciones, a verlas como parte de lo que somos. A entender que la belleza no reside en la perfección, Claro. sino en la autenticidad, en la expresión genuina de nuestro ser. El arte nos muestra que lo imperfecto puede ser cautivador, conmovedor, incluso sublime. ¿Recuerdas la técnica japonesa del kintsugi que mencionamos antes? Claro, esa técnica donde las piezas de cerámica rotas se reparan con oro, resaltando las grietas en lugar de ocultarlas. Es una metáfora poderosa, ¿no crees? Totalmente. Es como si nos dijera, tus cicatrices, tus errores, tus imperfecciones, no te hacen menos valioso, al contrario, te hacen único, te dan historia, te hacen brillar. En el kintsugi, la pieza reparada se vuelve aún más valiosa, más hermosa, ¿Por qué? porque sus grietas doradas cuentan una historia de resiliencia, de transformación. Y esa idea podemos aplicarla a nosotros mismos, ¿verdad? Por supuesto. Aceptar nuestras imperfecciones, nuestras heridas, como parte de nuestro camino, de nuestra historia. La vida misma es un proceso de transformación, de rotura y reparación. Y en ese proceso, en esa imperfección inherente a la existencia, reside la verdadera belleza. Exacto. Entonces, si abrazamos esta idea, si dejamos de luchar contra la imperfección, ¿Qué? ¿qué cambia en nuestra forma de vivir? Podemos liberarnos de la presión de ser perfectos y empezar a vivir de una manera más auténtica, más plena. Dejar de lado. La autocrítica, el miedo al fracaso, la necesidad de aprobación externa. Empezar a crear, a vivir. Amar desde un lugar de aceptación. Suena liberador. Como si al aceptar nuestras imperfecciones nos diéramos permiso para ser nosotros mismos sin máscaras, sin filtros. Exactamente, y al hacerlo nos conectamos con otros a un nivel más profundo porque al final todos compartimos la misma condición, la imperfección, En esa imperfección compartida encontramos nuestra conexión, nuestra humanidad. nuestra belleza. Me encanta esa idea. Encontrar belleza en la imperfección, en lo común, en lo humano. Y creo que esta es una excelente reflexión para concluir nuestra inmersión. Sí, espero que esta exploración haya inspirado a nuestros oyentes a ver el mundo y a sí mismos con nuevos ojos. ¿Qué tipo de ojos? Ojos que aprecien la belleza de lo imperfecto, lo auténtico, lo real. Que la próxima vez que se encuentren luchando contra sus propias imperfecciones, recuerden la lección del arte. Abracen la imperfección, encuentren la belleza en lo inesperado y permitan que su autenticidad brille. Hasta la próxima.